¿Se está compartiendo bien? ¿Sí? Buenos días, sí se ve. Ok, gracias. Sí, ahorita ya no se ve. Ya, listo. Bueno, buenos días. Vamos a seguir trabajando todo lo que son los diseños. Hemos quedado en que cada clase vamos a tomar solamente un grupo de diseños para no confundirnos mucho. Así que ya bueno, pero ya tenemos ya los primeros que hemos visto, diseños descriptivos, los primer día. Hemos visto los que no tienen grupos, que son el transversal y longitudinal. Y ahora vienen los observacionales, pero que van a tener grupo. Entonces vamos a estudiar hoy día los estudios observacionales de tipo cohortes y caso control. Volvemos a nuestro arbolito de diseños y ¿qué tenemos? Hemos visto ya los descriptivos en el lado de acá, descriptivos y analíticos. Dentro de los analíticos, observacionales y experimentales. Ya hemos visto los que no tienen grupos controlados y aquí vamos a ver el día de hoy esos que tienen grupo de control o grupo controlado. Entonces, vamos a ver qué cosa es el estudio observacional. Entonces ahí tenemos este bloque de acá, es lo que vamos a ver hoy día. En la clase pasada vimos esto y ahora vamos a ver esto. ¿Cuál es lo más importante? Que el investigador conforma grupos al inicio del estudio, ya sea por la exposición al factor o por el resultado o efecto. Como ya tiene grupo controlado, permiten establecer asociaciones entre los factores de riesgo y el problema de salud. Aquí lo que hacíamos era una clasificación en el análisis, acá no formábamos ningún grupo. Aquí sí, ya desde el inicio del estudio se conforma el grupo. Vayan anotando cada característica porque si no la cosa se les va a hacer un poco difícil. Así que por favor ya, como ya se supone que toda la primera parte la dominan, aquí ya tenemos que aplicar todo eso al tipo de diseño. Entonces tenemos que, para aplicar al tipo de diseño, primero tenemos que saber qué tipo de diseño es. Entonces tenemos que aprender ahora ya no solamente todo lo anterior, sino las características de cada uno de los estudios. Ojo que las asociaciones que siempre establecemos en este tipo de estudios siguen siendo asociaciones de tipo estadístico, porque la asociación la establecemos mediante el uso de medidas epidemiológicas que basan todo su fundamento en las medidas estadísticas. Entonces, la asociación que se encuentra es de tipo estadístico. ¿Cuál de los diseños voy a elegir yo? En este grupo de estudios que son con grupos controlados, hay dos tipos de estudio, el de cohortes y el de casos y controles. ¿Cuál de los diseños voy a elegir? Primero tengo que ver qué cosa es lo que estoy planteando yo. Dice, analizamos la situación del problema e hipótesis de la investigación. Entonces, esto va a tener mucho cuál va a ser mi razonamiento o qué es lo que yo quiero presentar o probar. Por ejemplo, si mi problema dice, hay relación entre el hábito de fumar y el cáncer pulmonar, y yo lanzo mi hipótesis, el hábito de fumar está asociado al cáncer pulmonar. Entonces yo tengo ese problema y esa hipótesis. ¿Y qué estoy esperando yo encontrar en el estudio? ¿Qué cosa es lo que espero encontrar si yo compruebo esa relación, esa asociación? Puedo esperar primero una consecuencia de acuerdo a la hipótesis que he planteado, que puede ser dos tipos de consecuencias. Primero, que yo diga que entre los fumadores se presenta mayor porcentaje de enfermos de cáncer pulmonar que entre los no fumadores. Otra consecuencia puede ser a la inversa, que entre los enfermos de cáncer exista mayor porcentaje de fumadores que entre los no enfermos de cáncer. O sea que en los enfermos yo evidencio que hay mucho consumo de tabaco, ¿no? A diferencia del otro grupo. Entonces, hay dos situaciones distintas. Uno que es entre los fumadores, yo voy a esperar que se presente mayor porcentaje de enfermos de cáncer, y el otro es que entre los enfermos de cáncer yo vea que un mayor porcentaje han sido fumadores. Entonces, son dos cosas diferentes. Si, por ejemplo, trabajamos la primera consecuencia, entonces tengo yo la hipótesis de que el hábito de fumar estaba asociado al cáncer pulmonar y la consecuencia que yo decía era ¿cuál?
es de esperar que entre los fumadores se presente un mayor porcentaje de enfermos de cáncer que entre los no fumadores. Entonces, ¿cómo haría para yo probar esto? ¿No? Primero que nada, acá en esto, cuando yo planteo esta hipótesis, estoy buscando una hipótesis de qué tipo. Estoy buscando una asociación. Entonces tengo una hipótesis asociativa, pero sin relación de dependencia. Claro, porque yo no estoy estableciendo ninguna dependencia acá todavía. No puedo establecer, a menos que haya hecho un estudio experimental que por el tipo de tema que trata no lo voy a hacer. Entonces aquí digo que es una hipótesis asociativa, pero sin relación de dependencia. Hasta ahí llego. Entonces, ¿cómo podría ser mi diseño para probar esto? Si yo digo que entre los fumadores se presenta mayor porcentaje de enfermos de cáncer, ¿qué tendría que hacer? Tendría que realizar un estudio en dos grupos de individuos, uno que fuma y otro que no fuma, y luego comparar la incidencia de cáncer en cada uno de los grupos. Este tipo de estudio en el cual yo hago el diseño basándome en el factor de riesgo que es el consumo de tabaco y no consumo de tabaco, es un estudio llamado de cohortes, en el cual yo conformo por la exposición o factor de riesgo. Si yo espero la otra consecuencia que dice, es de esperar que entre los enfermos de cáncer exista mayor cantidad de fumadores que entre los no enfermos de cáncer. Aquí también la hipótesis es asociativa y sin relación de dependencia. ¿Por qué sin relación de dependencia? Porque yo no he manipulado nada para que haya una dependencia y una cosa esté ligada con lo otro. Acuérdense que estos son estudios observacionales. Entonces, ¿qué tendría que hacer para yo probar eso de que entre los que tienen cáncer hay mayor grupo de fumadores? Entonces, realizaría un estudio en el que conformo dos grupos, uno con enfermos de cáncer y otro sin enfermos de cáncer. Y luego exploro el antecedente del hábito de fumar con fines comparativos. Este estudio, tal como su nombre lo dice, es el estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque trabajo con un grupo que tiene el problema de salud y con otro que no lo tiene. Entonces, el que tiene el problema de salud son los casos y el que no lo tiene son los controles. Este estudio ya tiene el nombre establecido, no tengo que pensar mucho. Casos y controles, o sea, más fácil no es. Y he conformado mi grupo de acuerdo al resultado o efecto. Como su nombre lo dice, ojo, el nombre lo dice, están los casos y los que no son casos, los controles. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia muy importante entre que se han conformado grupos y el primero, el de cohortes, fue por la exposición al factor y este segundo es por el resultado o efecto, que ya tienen el problema, que son los casos y los controles. Por ejemplo, si se va a realizar un estudio en que se quiere relacionar la exposición de los mineros al polvo de la mina y el desarrollo de problemas respiratorios, se tendrá que buscar o formar dos grupos de acuerdo a la exposición. Entonces tenemos un grupo de expuestos al polvo de la mina, que son los mineros, y otros que son expuestos al polvo de la mina, por ejemplo, agricultores. Entonces, para esa comparación de lo que estoy separando por la exposición, tendría que hacer un estudio de cohortes. ¿Cómo es el diseño de cohortes? Primero tengo la población objeto de estudio. Los enfermos son excluidos porque yo tengo que formar mis grupos con y sin la presencia del factor de riesgo. O sea que los enfermos no van a entrar. Entonces, selecciono de mi población los que están libres de enfermedad o resultado, porque los enfermos están excluidos. Entonces, al inicio del estudio, ojo que el inicio está acá, conformación de grupos al inicio del estudio de acuerdo con exposición al factor de riesgo. Entonces, ya he seleccionado que no tienen la enfermedad, pero unos van a tener el factor y otros no lo van a tener. Entonces tengo con factor y sin factor. Luego establezco del presente al futuro, o sea, quiere decir que hay un seguimiento. Y luego, después de ese seguimiento, veo quiénes están enfermos y quiénes están sanos dentro del grupo que ha tenido el factor. Y de los que no tienen el factor también se van a enfermar. Entonces, quiénes están enfermos y quiénes no. Entonces, estos enfermos de acá, ¿de qué tipo son? ¿Son nuevos, antiguos? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de enfermos son? Nuevos. Nuevos. Y si tengo pacientes o casos nuevos, ¿qué medida puedo calcular? Incidencia.
Y si tengo incidencia, ¿qué medida de asociación voy a calcular? Riesgo relativo. Riesgo relativo. Entonces, miren, todo es una cadena de razonamiento. Si no razono bien, no voy a llegar al último. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, como tengo el factor, están sin enfermedad, observo y los que se van enfermando son casos nuevos. Esos casos nuevos me van a permitir calcular incidencia y si tengo la incidencia, voy a calcular el riesgo relativo. Y si encuentro que hay una asociación, hago una intervención y puedo calcular qué medidas. El riesgo atribuible. Claro, va a ser el riesgo atribuible, ya sea el riesgo atribuible solo o el riesgo atribuible poblacional. O sea, voy a calcular las medidas de impacto. Si hay asociación entre los factores, diseño mi intervención y voy a tener mis medidas de impacto. Entonces, eso es muy importante. Ahora quiero que se den cuenta, porque acá hay muchos que se han, no sé si ha sido en este examen, no sé si voy a ver cuál ha sido, pero de todas maneras se lo menciono. ¿Cuáles han sido las medidas importantes aquí en todo este proceso? Yo he arrancado con las medidas de impacto o con las medidas descriptivas. ¿Qué calculé primero? ¿Qué fue el primer cálculo que hice? Descriptivas. Descriptivas y entre ellas, ¿cuáles? Hemos estudiado 3 medidas con sus nombres propios. ¿Qué medidas son las que he estudiado? De las 3 medidas que hemos visto en la primera parte, ¿con cuáles hemos comenzado? Con la incidencia. Con la incidencia. ¿Y a qué grupo perteneces? Medida de frecuencia. Medidas de frecuencia. Entonces, había una pregunta que decía que las medidas de impacto son las más importantes. Las medidas de impacto no pueden ser las más importantes, porque las medidas de impacto se utilizan cuando yo encuentro antes que esas las medidas de asociación y existe asociación entre el factor y el problema de salud. Primero, si es que hay asociación, yo calculo las de impacto. ¿Cuáles han sido las más importantes? Primero es escribir el problema. Yo no puedo calcular, como han hecho muchos en el examen, cuáles son las medidas que me describen la situación y de frente se han ido al riesgo relativo, al OR, bueno. Sí, lo primero hemos visto hasta en el ciclo que se comienzan medidas de frecuencia, medidas de asociación y de intervención. Hasta en ese orden hemos estudiado las medidas. Entonces, las más importantes, como les he dicho, primero es la descripción, aunque muchos le quitan la importancia a la descripción, pero ¿por dónde conocen? ¿Cómo conocen el problema? Primero describiendo. Entonces, las primeras medidas para describir son las medidas de frecuencia, que hemos dicho, cuando hay el problema de salud, ¿cómo nos acercamos al primero? Primero contando cuántos casos hay. Y como eso no me es útil, tengo que relacionarlo con la población y viene la medida de frecuencia. Entonces, las más importantes son las medidas de frecuencia. Entonces, ojo que, y la misma historia, ¿no? Cuando les digo, ¿con qué medida de frecuencia se podría, o qué medida de frecuencia se puede calcular? De frente, riesgo relativo. Yo me he cansado de decir eso, no sé si han visto ya sus notas, hay notas bastante bajas. Yo hasta pesada y cansada ya me he vuelto de tanto repetir las medidas de frecuencia, de asociación, que si les pregunto por probabilidad no me van a decir que de implementarse un programa, ¿no? Y la misma historia, ¿no? Les preguntaba cuál era la probabilidad y me ponían si se implementa un programa. Entonces, yo ahora no sé cómo explicarles, ¿no? Ahora también por eso les digo, tienen que saber bien ya la primera parte. Acá ya no me voy a ocupar mucho de la primera parte. Tengo que poner el énfasis en que ustedes identifiquen los estudios. Acá también parece sencillo, que ya me repiten a cada rato, pero llegado el momento, después se equivocan. Otro detalle que me han puesto en la interpretación, más, ¿no? Más veces, 5, 2.5 por decir, o 3 veces más. Dijimos que el más se lo quitaban y yo les dije, si usted me ponen más no vale esa interpretación, porque no es más, inclusive les he hecho un montón de dibujitos tontos para que ustedes vean que no es más, sino que son 3 veces nada más, el triple si quieren, ¿no? Pero no era 3 veces más, así que todos los que han puesto más tienen menos, ¿no? Porque yo les he dicho que veces más no era. Y como digo, me he cansado de decirles, en la práctica también, bueno, a mí también le he dicho que no es 3 veces más, sino 3 veces solamente. Entonces, por favor, ahí tienen que mejorar su interpretación. Igual les dije, ¿no? Si yo les pregunto por probabilidad, tienen que responderme con probabilidad, no me van a responder otra cosa.
Entonces, ahí ya van saliendo. Todavía no hemos tenido oportunidad de poder tener el desarrollo del examen cara a cara, pero bueno, por distintos motivos. Pero está pendiente porque a mí me gusta desarrollarlo de una manera completa y didáctica, porque como dicen, es la última etapa, que es un momento más de fijar los conocimientos. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, porque si no, vamos a ir mal en la segunda parte, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que hemos visto. Entonces tenemos aquí nuestra población, seleccionamos a los que tienen la enfermedad o resultado para que no entren al estudio. Los excluyo, acá los tengo excluidos. Entonces solamente con los que no tienen el problema, veo quiénes tienen el factor y quiénes no lo tienen. ¿Para qué veo esto? Para conformar los grupos. Acá está inicio, conformación de grupos. Entonces, que tienen el factor y no tienen. Hago mi seguimiento, mi periodo de observación, como ustedes quieran llamarlo, y luego evalúo cuántos enfermos tengo en cada uno de los grupos y luego tengo la incidencia en cada uno de los grupos y puedo calcular el riesgo relativo. Y por supuesto que si existe una asociación y yo voy a hacer alguna actividad de intervención, puedo calcular las medidas de impacto. Entonces, este seguimiento de acá puede ser de distinto tamaño, puede ser una semana, puede ser el seguimiento de aquí, puede ser una semana, un mes, un día, cuando son, ¿qué les digo?, problemas digestivos, por decir, pueden ser un día, va a depender del problema de salud. Yo no puedo decir que para una intoxicación alimenticia voy a evaluar por meses, imposible, ¿no? Ustedes mismos lo han visto, cuando había el COVID era tan grave el problema que había una evaluación diaria de los casos de COVID. Entonces, eso va a depender del problema de salud que tengamos. En el caso de tuberculosis no podría yo evaluar todos los días porque la tuberculosis se demora un montón, entonces no podría ser diario. Ahí de repente será cada 6 meses o anual. Eso va a depender de lo que yo estoy estudiando. Entonces, ojo, ahí tenemos entonces este famoso esquema. Aquí les pongo los dos para qué, con la finalidad de que no confundan. Aquí, ¿cómo es esto? Miren, cuando hemos visto el longitudinal, solamente seleccionaba la cohorte y seguía todos juntos. Acá, a toda la cohorte que tenía, la seguía. La población que está objeto, lo único que tenía que tener yo era, ¿qué cosa? Que no tenían el problema de estudio, o sea, libres de enfermedad. Porque dice, la cohorte es un grupo de personas que van a ser sometidos a una actividad o que están sometidos a una misma experiencia, pero no tienen el resultado que yo quiero. Entonces, hay un seguimiento y luego hay una clasificación en el análisis. En cambio, aquí, ¿qué pasa? Miren, acá está el inicio con toda la selección de la cohorte. Esta es la cohorte que yo sigo. Ese es el estudio longitudinal. En cambio, acá donde está el inicio. Aquí en el inicio conformado mis dos grupos. Entonces, no me van a decir que se van a confundir, porque aquí es una clasificación y aquí es una conformación de grupos. Y el caso va a decir así, se conformaron dos grupos de acuerdo a tal cosa, ¿no? En el otro no, se hizo un seguimiento de un grupo, ¿no? Un grupo, una población, ¿no? Durante 6 meses se encontró al final del estudio, se encontró que habían tantos de tal sitio, al final del estudio, pero aquí no se habla nada del inicio, aquí sí, ¿no? Al inicio del estudio se conformaron los grupos. Entonces, fíjense ustedes, acá están los dos para que no se confundan. ¿Ok? Y habíamos hablado también acerca de la conformación de las cohortes, algo habíamos mencionado en la primera parte, ¿no? Entonces, aquí como tenemos al inicio de la exposición y el resultado final. Acá tenemos, se conforma una cohorte de no expuestos y una cohorte de expuestos y hay un seguimiento. Y aquí tenemos el evento de interés o resultado con los rosados, tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos. Aquí está lo que decíamos, recordar que una cohorte es un grupo de individuos que comparten una misma experiencia durante un periodo de tiempo determinado. Y aquí está el esquema, cómo se conforma la cohorte. Inicio de la exposición y resultado final. ¿Cómo pueden ser las cohortes? Las cohortes pueden ser fijas o dinámicas. ¿Cuál es una cohorte fija? Todos son observados al mismo tiempo. Se tiene un punto cero, un tiempo cero, y por ejemplo acá se están observando 3, 6, 9 sujetos de estudio.
Acá hay 9 sujetos de estudio que están observados al mismo tiempo. Aquí es una cohorte dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí comenzamos el estudio con 3. De repente pasa un tiempo del estudio y se incorpora uno más. Aquí pasa un tiempito más y ya se han incorporado 3 nuevos. Otro poquito más y se incorpora uno más. Y permanecen en el estudio un determinado tiempo. Unos permanecen más y otros menos. O sea, hay una entrada y salida de personas. Esto es una cohorte dinámica. En cambio aquí, todos son observados a la vez, en el mismo tiempo. ¿Cómo son los estudios de cohortes? Los estudios de cohortes pueden ser de 3 tipos. De cohortes concurrentes o prospectivas, de cohortes no concurrentes o retrospectivas, y de cohortes histórico-prospectivas o también llamado ambispectivas. Bueno, más que nada le llaman histórico-prospectivas. Este nombre también lo hay está escrito, pero no se usa mucho. Se lo pongo porque de repente lo escuchan por ahí. Fíjense ustedes. ¿Cuál es el...? Entonces, miren, cuando se escucha decir estudio retrospectivo, hay veces no nos dice mucho cuando dice, retrospectivo, están hablando de un estudio de casos y controles. No siempre cuando solamente decimos retrospectivo es un estudio de casos y controles. Tenemos que ver cómo es que es el estudio, porque de repente el estudio se ha formado con grupos de exposición y entonces es un estudio de cohortes no concurrentes y no es un estudio de casos y controles. Entonces, en eso hay que estar muy atentos. Ese es el esquema que generalmente se tiene uno grabado y el que tenemos el esquema también ahí diseñado, que en el presente se inicia la cohorte, inicio del estudio, luego hay un seguimiento hasta el futuro, que es el fin del estudio, ¿no? Estas son la línea del tiempo para cada uno. Entonces, se comienza en el presente y hay un seguimiento hacia el futuro, ese es un estudio de cohorte concurrente. Las cohortes no concurrentes. Ahora, esto me demanda más gasto. Me demanda más gasto, ¿por qué? Porque yo tengo que buscar más sujetos, tenemos que buscar personal que me lo evalúe por más tiempo. Entonces, es un estudio costoso. Entonces, de repente yo no tengo tanta plata. ¿Qué hago? Entonces, conformo mi grupo, ¿en dónde? En el pasado. Conformo mis grupos de acuerdo al factor de exposición, pero en el pasado. Entonces, hago un rastreo. Puede ser en historias clínicas, puedo citar al paciente y completo todo lo de acá, verifico. Bueno, la metodología es distinta, pero lo importante es que sepan que la cohorte se ha separado en el pasado y hago un rastreo de toda la información hasta el presente. Ojo que aquí también se conforman los grupos de acuerdo a la exposición, o sea que esto no va a cambiar, siempre va a ser de acuerdo a la exposición. Y acabo el estudio, ¿dónde? En el presente. Entonces acá, más que seguimiento, es un rastreo, una búsqueda. Esas son las cohortes no concurrentes. Pero también hay otra forma, que son las cohortes histórico-prospectivas. ¿Cómo es esto? Separo mi cohorte en el pasado, estudio o rastreo hasta el presente toda la información que tengo y de acá para adelante hago un seguimiento y en el futuro termino mi estudio. Aquí comienza en el inicio y acaba en el futuro, aquí es en el pasado y acaba en el presente, y aquí comienza en el pasado y acaba en el futuro, hasta el fin del estudio. Entonces, a eso es que le llaman histórico-prospectivas, porque tiene mitad en cada sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, a veces estos estudios son importantes, ¿no? Porque a veces no tengo tanta plata, reconstruyo unos años acá y de acá me tengo que hacer un seguimiento más chico. No como este que fue un seguimiento más largo. Acá puedo ganar un poco de tiempo del pasado y seguir acá al futuro. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos 3 tipos de cohortes. ¿Qué características tienen esos estudios? Volvemos a remarcar que al inicio del estudio se conforman grupos de acuerdo con la exposición al factor de interés y no deben tener el efecto o resultado que se desea evaluar.
¿Qué más? Se tiene que establecer un periodo de observación o seguimiento. Durante el seguimiento, los participantes del estudio pueden ocurrir muchas situaciones, muchas condiciones. Que se presente el evento del estudio y pasa a ser un caso, que sería un caso incidente. ¿Por qué? Porque va a constituir parte del numerador de nuestro cálculo. Son los casos en el cálculo de la incidencia. Los sujetos también se pueden perder durante el seguimiento o puede ocurrir la muerte de alguno de ellos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Que se requieren muchos sujetos de estudio. También puede servir para aplicarse para distintos tipos de factores de riesgo, porque yo soy la que voy a elegir qué factor de riesgo voy a estudiar. Pero eso sí tengo que usarlo en qué situaciones. En el caso de enfermedades frecuentes, porque imagínense que sea solamente un 2%. Yo para encontrar 4 casos voy a tener que seguir a 200 personas, ¿no? Teniendo en cuenta que se pierden, que fallecen, que se mudan. Entonces no me va a salir a cuenta hacer un tipo de estudio de este tipo. Entonces se deben usar en el caso de enfermedades frecuentes. ¿Qué más? Ya hemos dicho que la asociación que se encuentra en ese tipo, estudio de tipo estadístico. ¿Qué importancia tienen estos estudios? Ese estudio de cohortes prospectivos, sobre todo, son parecidos a los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? En los cuales en un ensayo clínico aleatorizado también hay un seguimiento, ¿no? Durante toda la exposición hasta que aparece el evento de interés. En eso se parecen ambos estudios, tanto el de cohortes como el estudio experimental. Pero, en cambio, en el estudio de cohortes, el investigador no va a asignar la exposición, solo observa a los sujetos después de que ha ocurrido la exposición. Entonces, en esa es la diferencia. En cambio, en el otro no. En el otro designa o asigna la exposición. Van a ver que en eso de la aleatorización, para el estudio experimental es de otra manera. Pero aquí simplemente lo conforma de acuerdo a si tiene o no tiene la exposición. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? Todo tiene lo bueno y lo malo. ¿Qué ventaja tiene? Hay un error mínimo en la determinación del factor de riesgo. Por ejemplo, yo voy a poner a todos los que trabajan en la mina y están expuestos al polvo de la mina. Y otro que no va a estar expuesto, ¿no? De repente me busco agricultores, me busco oficinistas donde no tienen que estar expuestos al factor de riesgo. Entonces yo determino y tengo claramente establecido. En cambio, si ustedes recuerdan un poquito por el estudio transversal, yo tenía mi ficha. Y yo preguntaba, ¿usted ha tenido tal cosa? ¿Usted ha estado expuesto a tal cosa? Puede haber un mal recuerdo de la memoria. Y me va a decir, no, no he estado expuesto. Y usted lo clasifica como no expuesto y sin embargo ha estado expuesto. Por eso es que aquí, en este tipo de estudios, hay un error mínimo en la determinación del factor de riesgo. Otra ventaja que se obtiene en la incidencia y entonces se puede hacer la medición directa del riesgo y también podemos aplicar las medidas de impacto, porque en la otra no tenemos las medidas de impacto, aunque hay unos métodos matemáticos para estimar medidas de impacto en estudios donde no hay incidencia, pero ya esa es harina de otro costal que ahorita a ustedes no les interesa, porque no son especialistas en epidemiología, sino están aprendiendo lo básico. Entonces ustedes tienen que saber que si no hay incidencia, no pueden aplicar medidas de impacto. Y otro detalle, como yo he conformado de acuerdo a la exposición y estoy esperando la aparición del resultado, entonces yo tengo esta relación de temporalidad. Primero el factor y luego el efecto. Entonces, en ese tipo de estudios se puede establecer la relación de temporalidad. Por lo tanto, también son estudios muy confiables y en algunos casos, si es que he trabajado con muestras representativas, la generalización también es factible. Este tipo de estudios también puede aplicarse a distintos tipos de factores que yo elija. Cualquier factor que yo elija lo puedo aplicar siempre y cuando haga bien el diseño de mi estudio. Ahora, ¿qué desventajas encuentro en ese tipo de estudios?
Primero, que la conformación de los grupos puede ser tiene un poco de dificultad y puede requerir muchos sujetos. Porque, por ejemplo, hay un sujeto que es importante para mi estudio, pero que no vive cerca de Lima. Entonces yo voy a tener que pensar que a mí me interesa que esté en el estudio, pero entonces voy a tener que pensar en que tengo que pagarle pasaje, va a ser un sujeto de estudio costoso. Porque no solamente va a ser que lo traiga y le pague el pasaje, si es una movilización en la cual no puede ser que venga en la mañana y se vaya en la tarde, tengo que pensar en alojamiento, en alimentación, transporte a la zona de embarco de su movilidad para regresar a su lugar de origen. Me sale un sujeto costoso, entonces por eso dice que la conformación de grupos a veces es dificultosa y además requiere muchos sujetos. De repente, lo mejor que esté con el estudio, me dice, ¿sabe qué? Ya me aburrí de estar viajando todos los meses, así que ya no quiero retirarme del estudio. Entonces, usted no lo puede obligar a que se quede y simplemente decirle gracias por su participación y punto. Por eso que viene la otra. Generalmente son más costosos por todo lo que les he mencionado. Pueden salirnos más caros estos estudios. De hecho, son caros. Porque ese seguimiento no es que venga y le digo lo saludo y punto. Tiene que haber una evaluación de algo. Tiene que haber un personal que lo reciba, que lo lleve a los exámenes o que le tome los exámenes. Entonces, es más costoso. Eleva el costo en todas las actividades que se desarrollen, por todas las actividades que se desarrollen. Por todo lo que hemos mencionado, también requiere mayor tiempo para su ejecución. Y también lo que hemos dicho, no son adecuados para enfermedades de larga latencia o que sean muy poco frecuentes, ¿no? Que sean enfermedades raras. ¿Por qué? Porque si yo tengo que esperar un año para que aparezca el efecto, imagínense, un año siguiendo a esta persona, y si es una enfermedad rara encima, voy a tener que tener un montón de sujetos para que al final tenga pues 2 o 4 sujetos con el problema y haya tenido que seguir como 200 o 400 personas, ¿no? Entonces, no tengo que tener bien en claro cómo es el diseño para no cometer esas desventajas, que de repente es una enfermedad de larga latencia y me va a salir súper costoso o que es una enfermedad rara. Aquí, por ejemplo, también hay la desventaja que la exposición puede cambiar. ¿En qué sentido? Si yo he seleccionado a los mineros, no para el estudio, de repente dice, ¿sabe qué? Ya me siento muy mal, ya no quiero trabajar en la mina, así que ya no voy a dejar la actividad, ya no quiero dedicarme a otra cosa. Me voy a mudar a tal sitio. Entonces, ya no va a estar expuesto. Definitivamente, entonces también la exposición va a cambiar para ese sujeto de estudio y ya no va a poder considerarse en el grupo de expuestos. Esa también es otra forma de perder un sujeto de estudio. Y aparte, como les digo, puede morirse, puede irse a otro país, pueden haber, entonces va mermándose mucho los sujetos de estudio. Entonces, por eso que tenemos que seleccionar una gran cantidad. Si es posible, yo tengo que hacer unas aproximaciones de cuántas personas voy a ir perdiendo para que a la hora que tenga mi tamaño de sujetos o estudie mi número de sujetos de estudio, esté contemplado esos que se me pueden perder para que no me quede con una cantidad que después de haber invertido tanto no me sirva para nada el estudio por el número de sujetos. Entonces, tengo que tener todos esos cuidados. Acá tenemos alguna aplicación, por ejemplo, ¿no? Sobrepeso y obesidad como factores de riesgo de los estados hipertensivos, estudio de cohortes retrospectivo. Ya hemos visto qué cosa es el retrospectivo, que se buscaba la cohorte en el pasado y se llegaba hasta el presente. Entonces, están buscando sobrepeso y obesidad y cuántos han hecho hipertensión, ¿no? Por eso dice estudio de cohortes retrospectivo. Dice, determinarse el sobrepeso y la obesidad materna al inicio de la gestación se asocia a un incremento de riesgo de padecer algún estado hipertensivo del embarazo en una población del sur de España. Métodos, estudio de cohorte retrospectivo. Entonces, miren ustedes cómo se aplica cuando a veces tenemos ese problema de los costos, ¿no? Entonces, se prefiere trabajar con cohortes seleccionadas en el pasado. Asociación entre el tiempo de enfermedad previo a broncoscopía y tiempo de alta postbroncoscopía en pacientes pediátricos con aspiración de cuerpo extraño.
estudio de corte retrospectivo en un centro de referencia peruano, 2014-2019. ¿Cuál era el objetivo? Determinar la asociación entre el tiempo de enfermedad previo a la broncoscopía y el tiempo de alta postbroncoscopía en pacientes pediátricos con aspiración a cuerpo extraño. Entonces, fíjense ustedes, como son costosos, una forma de abaratarlos es formando la cohorte en el pasado y tratando de rastrear la información. Entonces, ya uno no tiene que estar controlándolo en un personal que controle, sino simplemente tratar de recolectar bien la información, hacer una buena revisión de lo que se tome del material que nos brinde la información, que generalmente son las historias clínicas. Por ejemplo, acá dice, se revisaron 324 historias clínicas, de las cuales 183 fueron seleccionadas por contar con diagnóstico de cuerpo extraño en las vías aéreas y estar adecuadamente llenadas, porque a veces están mal llenadas y entonces uno las tiene que descartar. Eso es lo que llamamos el rastreo. ¿Se acuerdan que llamábamos rastreo? Vamos con el segundo ejemplo, ¿no? Habíamos visto en el otro que quería verse de acuerdo al factor de exposición, que era el polvo de la mina. Acá no. Se quiere estudiar el problema de la desnutrición y su relación con la lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas. Entonces se tendrá que formar dos grupos de acuerdo al resultado. Entonces tenemos niños con desnutrición y sin desnutrición. Con desnutrición serían los casos y sin desnutrición serían los controles. Entonces hacemos un estudio de casos y controles. En ambos grupos vamos a explorar entonces el antecedente de lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas. Entonces ahí tenemos que buscar el antecedente. Aquí hemos conformado el grupo de acuerdo a los que tienen o no el problema de salud. Y aquí está el esquema en un estudio de casos y controles. Aquí se conforman los grupos al inicio del estudio de acuerdo con el efecto resultado. Entonces formo un grupo con los casos y un grupo de controles aquí en el presente. Y en el pasado, ¿qué hago? Exploro el antecedente, o sea, exploro el factor de riesgo. Léase antecedente como factor de riesgo que se busca en el pasado, tanto para los casos como para los controles. Entonces, aquí al final voy a tener 4 situaciones de los casos que han tenido el factor de riesgo, sin el factor de riesgo, igual para los controles. Pero como todo esto lo he encontrado en el pasado, estos casos de aquí, ¿de qué tipo son? ¿Antiguos o nuevos? Antiguos. Antiguos. Entonces, ¿voy a tener incidencia? No. No tengo incidencia. Entonces, como no tengo incidencia y no quiero desaprovechar mi estudio, voy a hacer una estimación del riesgo mediante la medición del OR. Entonces, aquí, en estudio de casos y controles, hago la medición de la asociación mediante el OR. Como les digo también ahora, han sacado una forma de estimar los riesgos atribuibles en este tipo de estudios, pero eso se los menciono porque si lo encuentran para que no se sorprendan, pero este no es el motivo de que yo los presente eso en el curso, porque es un curso básico. Así que ustedes tienen que llevarse la idea de que si no hay incidencia, no hay riesgo relativo. Tengo que usar OR. Aquí les pongo la comparación del estudio de casos y controles con el transversal. ¿Por qué se los pongo? Porque en los exámenes esta es la pregunta más confundida. Casos y controles con transversal. Aquí, el inicio está la población objeto de estudio y luego en el análisis hay una clasificación y luego la comparación. Acá también es la comparación con el OR, pero aquí es la clasificación. Aquí el inicio, conformación de grupos al inicio del estudio de acuerdo con el efecto o resultado. Entonces, casos y controles, como su nombre lo dice, ¿se conforman los grupos en el transversal? No, aquí hay una clasificación.
Cuando estudien, vean lo que dice conformación de grupos y clasificación para que no se confundan. Esto es lo que más se confunden en el examen. Ustedes vean la manera, búsquense su tip para no confundirse. Cada uno cuando estudia se busca, ¿no?, la mejor manera de no confundirse, de tener algo que le detalle. Bueno, aquí ese es el esquema, ¿no? En el caso si controles, el inicio está acá y se busca el antecedente o factor en el pasado. Aquí esto se ubica en el presente, también puede ser en el pasado, pero es todo este bloque, ya sea presente o pasado. ¿Y cómo es? Aquí, población, objeto libre de estudio, se trabaja con todos ellos y en el análisis hay una clasificación. Aquí hay conformación de grupos. ¿Ya? Entonces, miren bien para que no se confundan. ¿Cómo es el estudio de casos y controles? El estudio de casos y controles busca establecer una asociación entre el efecto y una o varias exposiciones. Aquí se puede buscar varios antecedentes. En el otro no era tan así, en el de cohortes. Yo formaba mi grupo de acuerdo a una exposición. Yo no puedo formar el grupo de acuerdo a varias exposiciones. En cambio, en el de casos y controles yo puedo explorar varias exposiciones. Y se selecciona un grupo de sujetos llamados casos, que son los que presentan la enfermedad o efecto, y el otro que no la presenta. Por eso de ahí el nombre de controles. Entonces aquí tenemos los casos y los controles. Entonces, bien claro está, o sea que no hay ni que pensar mucho en el nombre. ¿Cómo se hace la selección de los casos? Primero es importante que yo establezca la definición de caso. ¿Qué características van a tener mis sujetos de estudio para llamarlos casos? En ellos voy a tener, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión, que son los requisitos que básicamente deben tener o no tener los sujetos de estudio. Desde ya les voy diciendo que no son complementarios, porque muchos entienden de inclusión y exclusión que son complementarios, pero ya les voy diciendo que estos no son complementarios en el sentido de que digo, por ejemplo, para mi estudio solamente voy a hacer mi estudio de mujeres. Criterios de inclusión, género femenino. Y no pongo criterio de exclusión, género masculino. Ya no tengo que ponerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, criterio de exclusión, género femenino. Exclusión, que tenga más de 3 hijos. Entonces, todas las mujeres que tienen más de 3 hijos no entran al estudio. Solo van a entrar los que tengan hasta 3, porque si más de 3 hijos no entran. O sea, hasta 3 hijos pueden entrar al estudio, ¿no? Por eso dice, son los requisitos que debe tener o no tener los sujetos de estudio. Eso vayan adaptándose a los criterios de inclusión y exclusión porque lo vamos a volver a retomar en los estudios experimentales y ya lo deben tener bien claro eso, ¿no? Porque muchas veces ponen así como si fueran complementarios. Criterios de inclusión, una lista, y los de exclusión, lo contrario a lo otro. Y no es así. Desde ahora lo dejamos bien claro para que no se confunda. Los casos pueden ser prevalentes o incidentes. O sea, quiere decir que son casos ya que existen o casos que recién se han diagnosticado. Después vamos a explicar esto de casos incidentes, ¿ya? Pero ahora, casos prevalentes son los que ya tenían el diagnóstico y casos incidentes son los casos nuevos recién diagnosticados. Hay que estudiar bien que no tengan sesgos en la fuente de casos. Por ejemplo, si yo tengo ya designado una población de estudio, pero de repente en mi población, de repente por reubicación me han traído población de otro lado, ya no voy a ver que esos casos que tenía en mente, esos ya han estado sometidos a una determinada exposición, a un tiempo, a unas condiciones semejantes, pero de repente con los que recién me traen ya no es así. Entonces tengo que tener bien en claro cómo es la fuente de casos que voy a tener. Aquí hay que tener en consideración los sesgos, el sesgo más importante que se ocurre en ese tipo de estudios es el sesgo de información relacionado a la memoria. Me preguntan por algo que yo no me acuerdo. Entonces, eso tengo que tener en cuenta a la hora que me dicen o me dan el dato. Aquí vamos a hablar, para explicarles más que nada, de dónde salen los casos incidentes o casos nuevos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un estudio
¿Qué tipo de estudio será este donde yo tengo expuestos y no expuestos? Inicio del estudio con un grupo de expuestos y otro no expuestos. ¿Qué tipo de estudio es ese? ¿Qué tipo de estudio es en el que yo he conformado los grupos al inicio de acuerdo a la exposición? Cortes. Cohortes, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver ahorita. Entonces, en los expuestos yo tengo que se va a presentar el efecto y sin efecto, ¿no es cierto? El resultado, o sea, enfermos y sanos en cada uno de los grupos. Ya, estos que son los sanos no me van a interesar tanto, pero ¿para qué me van a servir? Para que si yo hago un estudio de estos casos, voy a tomar una muestra de casos de aquí, del grupo de expuestos y otra muestra de los no expuestos, que también han tenido casos. Entonces, aquí tengo casos en ambos grupos de aquí, de un estudio de cohortes. Esos van a ser casos incidentes o casos nuevos. ¿Se acuerdan que en el estudio de cohortes me permitían calcular la incidencia porque eran casos nuevos? Bueno, estos casos que se generan tanto en el grupo de expuestos como de no expuestos son casos incidentes o casos nuevos y yo puedo tomar una muestra de ambos para formar mi grupo de casos. Igual con los que no se han enfermado, me van a servir de controles, muestra de los que no han presentado el resultado y que han estado expuestos o no al factor de riesgo, porque yo tomo la muestra de aquí y de acá. Entonces, ese estudio de casos y controles son con casos incidentes. Esto es lo que le llaman también estudio de casos y controles anidados. ¿Por qué? Porque como que hubieran nacido metidos dentro de un estudio de cohortes. Este estudio también es un poco caro porque se ha tenido todo el diseño de un estudio de cohortes, pero son casos recientes, uno los puede seguir controlando, viendo desde el inicio de su diagnóstico. Esa es la importancia, ¿no? En cambio, si nosotros utilizamos los casos prevalentes, de repente tenemos casos que han estado ya 5 o 6 años con el problema o casos que recién tienen 1 año del problema. En cambio, aquí son casos recientes, casos incidentes, casos nuevos. Entonces, fíjense la importancia de para qué quiero yo, qué cosa es lo que yo quiero estudiar para encontrar la mejor forma de demostrarlo y de que sea más clara mi evidencia. Esto solamente para mostrarles de dónde salen los casos incidentes, por favor. No es para que lo aprendan de memoria, sino es para explicar de dónde salen esos casos incidentes que mencionábamos acá. Casos prevalentes o incidentes. Después dicen, ¿y por qué son incidentes? Incidentes porque salen de acá, de un estudio de cohortes. ¿Cómo se hace la selección de los controles? Bueno, en cierto modo también para ese estudio de casos incidentes, ya han visto cómo salen los controles para un mismo tipo de estudio de este tipo. Para el otro, ¿cómo es? Deben tomarse de la misma población de la cual provienen los casos, sin tomar en cuenta la condición de la exposición, simplemente que no tenga el problema de salud y que cumpla los criterios indicados de inclusión y exclusión. Deben estar libres de la enfermedad, por eso se llaman controles. Debe excluirse a quienes, si bien no presentan actualmente la enfermedad, la han padecido previamente. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio con tuberculosis, si es una persona que ha tenido el problema y se ha curado, es mejor no utilizarla en el estudio, ¿no? Porque de repente puede tener algo que no sesgue el resultado. Los controles deben presentar la potencialidad de desarrollar la enfermedad. Como son controles que se han cogido del mismo lugar, también podrían presentar el problema de salud y nosotros no tenemos que estar discriminando por eso, ¿no? Considerar los posibles sesgos de selección e información. Selección por lo que les digo, ¿no? Que de repente vengan sujetos de otras poblaciones y que ya un poco alteren, ¿no? La población de donde se van a seleccionar los sujetos. O de información por los sesgos de memoria, ¿no? La medición de las variables debe ser comparable tanto entre los casos como en los controles. Acá en el estudio de casos y controles hay una técnica que se llama
pareamiento. ¿Qué cosa es el pareamiento? El pareamiento es un procedimiento de selección de controles de tal manera que sean similares a los casos en ciertas características, ¿no? Con la finalidad de controlar variables que pudieran ser confusores. Generalmente, el pareamiento se hace por el sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, ocupación, etc. Ustedes pueden hacer un pareamiento por cualquiera de esas variables. Generalmente las hacen por edad y sexo, ¿no? Cuando van a tener mucha importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, en los casos no pueden haber personas jóvenes y en los controles personas de la tercera edad, porque aún no le queda la duda de la comparación, ¿no es cierto? Si todos mis casos son jóvenes y todos mis controles personas adultas de la tercera edad, entonces yo dudo, ¿no? ¿Y cómo será el resultado? Porque la comparación no está tan buena. Mira con quién han comparado, con sujetos que no son tan semejantes, ¿no? Y por eso se hace el pareamiento. Entonces, ¿qué ventajas tiene el pareamiento? Es un control directo de confusores porque permite comparar solo a casos y controles que presentan el mismo nivel del posible factor de confusión. Entonces, por ejemplo, si uno tenía 20 años y el otro 50, entonces me busco un control de 20 años o de la edad que tiene, o por lo menos en un rango muy cercano. Facilita la identificación de los controles y mantiene la posibilidad de generalizar si la selección de los sujetos fue adecuada para este fin, o si así es una buena muestra, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? El pareamiento debe realizarse al inicio del estudio y además es irreversible, no se puede mover. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he buscado, por ejemplo, sujetos, uno de 20 años y un control de 20, un sujeto de 50 y otro control de 50, bueno, y así todas las personas están pareadas. Y después termina mi estudio, ay, sí, pero no he encontrado para esta edad. Mejor ya no lo voy a hacer pareado, le quito el pareamiento. No es así. Por eso dice que es cuando se hace del inicio del estudio, ya no se puede remover el pareamiento. Y después vamos a ver por qué. La recolección de los datos, por lo tanto, es algo más compleja, más difícil, porque hay que buscar prácticamente su doble, ¿no es cierto? Pero sin enfermedad. ¿Qué otra cosa? El análisis se debe, si se considera en el pareamiento, el OR se calcula de manera distinta y es un poco más complejo. Entonces, no se aplica el OR que hemos aprendido, sino un OR diferente. Y lo más importante acá, cuando se hace el pareamiento, que en el análisis no se debe considerar la variable que se usó para el pareamiento, para relacionarla con el efecto o enfermedad, porque son iguales tanto para casos como para controles. Por ejemplo, en lo que les digo yo, si hay un control de 20, un caso de 20, un control de 20, uno de 50 y otro control de 50 y así todo, entonces la edad ya no me va a servir para relacionarla con el resultado porque la edad está controlada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo que se anula el efecto de la edad? Si es por sexo, también se anula la variable sexo y entonces ya no puedo presentar mi resultado por la variable sexo. Entonces, eso es una desventaja cuando se produce un sobrepareamiento. ¿Qué quiere decir sobrepareamiento? Que hago el control por edad, por sexo, por nivel socioeconómico. Entonces, he controlado tantas variables que ya mi análisis es más pobre, porque todas esas variables que han sido pareadas se van a quitarle el análisis. Entonces, esas serían las desventajas. Pero sí es útil cuando yo tengo una variable confusora y, bueno, hago el pareamiento por esa variable que me está generando una distorsión en el estudio. Pero ya saben que también se calcula el OR de una manera distinta. Ok, pues eso respecto al pareamiento. Como todo tiene su ventaja y sus desventajas, ¿cuáles son las ventajas de los estudios de casos y controles? Que son más rápidos y económicos que los estudios de cohortes. Y lo que no teníamos para el de cohortes, útiles para enfermedades raras, porque yo como busco todos los casos, no tengo que estar esperando que se me genere o se me produzca un caso. Yo ya selecciono todos los que tienen el problema de salud. Entonces son útiles para enfermedades poco frecuentes o raras.
son adecuados para enfermedades de larga latencia, porque ya no tengo que esperar que se produzca la enfermedad, ya simplemente cojo el resultado. ¿Qué otra cosa más? Puede estudiar varios factores simultáneamente, porque yo rescato, hago un rastreo, analizo cuáles son los factores que ha estado expuesto el sujeto de estudio. Algo que no podía hacer en el de cohortes, porque yo desde el inicio del estudio conformaba el grupo por un factor de riesgo, por un solo factor de riesgo. Entonces, aquí, a diferencia del otro, puede estudiar varios factores. Por todo lo que hemos mencionado, las muestras que se necesitan son más pequeñas que el estudio de cohortes. En el estudio de cohortes eran grandazas porque se me podían perder los sujetos en el desarrollo del estudio. ¿Y cuáles serían las desventajas? Que solo se puede investigar un solo efecto o enfermedad, que es por lo que se conforma el grupo. Aquí no se puede hablar de secuencia de temporalidad, porque yo estoy buscando, rastreando el antecedente de exposición. Entonces no es como en el caso anterior que yo diga exposición y resultado o efecto. He tenido la oportunidad de observar todo eso. Aquí no, aquí es al revés. Ya tengo el resultado y estoy buscando el antecedente del factor de riesgo. Entonces no hay una secuencia de temporalidad. Tampoco puedo calcular directamente el riesgo relativo, sino tengo que calcular el OR, ¿no? Y además me tengo que limitar para las medidas de impacto, ¿no? Aunque ahora ya se hacen estimaciones de las medidas de impacto cuando hay un OR, pero bueno, hay que ver si eso es confiable o no. ¿Qué más? Se pueden producir sesgos de memoria, mientras que en el estudio de cohortes nosotros controlamos todo el sujeto de estudio, casi no tenemos que preguntar mucho. En cambio, aquí sí se pueden producir los sesgos de memoria y no nos damos cuenta. Entonces, esa sería una desventaja. Ahí también tenemos, por ejemplo, acá algunos estudios. Dice, complicaciones materno-perinatales del embarazo en primigestas adolescentes, estudio caso control, ¿no? Dice, objetivos, identificar las principales complicaciones maternas y perinatales en las primigestas adolescentes al compararlas con un grupo control. Estudio observacional, analítico, tipo caso control, las participantes o sujetos de estudio, adolescentes primigestas. Se dividió a la población en dos grupos homogéneos de 162 participantes cada una. Entonces, ahí mismo, desde el inicio, ¿no? Se dividió a la población en dos grupos de 162, cada una escogida y distribuida por edades, ¿no? Entonces han hecho el estudio. Lactancia materna y cáncer de mama, un estudio caso control en pacientes del arzobispo Loaiza, Lima, Perú, ¿no? Evaluar el efecto de la lactancia materna sobre el riesgo de desarrollar cáncer de mama en una población peruana. Entonces, ahí tenemos los tipos de estudio que ya nos lo ponen, ¿no? Estudio caso control. En estos estudios que hemos mencionado, el de cohortes y casos de controles, además de identificarse la asociación, debe medirse la fuerza e intensidad de esta. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, ya la hemos estado mencionando un poco, ¿no? En el de cohortes, por ejemplo, dice, los datos que se generan en los estudios de cohorte permiten obtener incidencia, por lo que se puede realizar la medición directa del riesgo mediante el uso del riesgo relativo. Aquí, por ejemplo, tenemos que comenzar a identificar lo que es la exposición y el efecto. Han habido muchos errores en sus cálculos en el examen. ¿Por qué? Porque han construido mal la tabla. Yo cuando les explicaba los cálculos de esas medidas, les hablaba de un casillero A. El casillero A que tiene por un lado la exposición y por el otro el efecto. Además le dije que el efecto eran columnas y la exposición las filas. Entonces, esa letra A tenía que tener tanto la exposición y el efecto. Entonces, cuando lo han hecho al revés, han calculado mal la incidencia. Entonces, han calculado una incidencia, pero bien revuelta, ¿no? Porque han construido mal la tabla. Por eso es que ahora, en estos ejercicios, en estos estudios, vamos a comenzar a identificar exposición y efecto para poder construir bien las tablas, porque están construyéndolas mal. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, algunas investigaciones
han dado como resultado dormir menos de 8 horas afecta la actividad intelectual. En el 2018 se desarrolló un estudio con la finalidad de establecer la relación entre dormir menos de 8 horas y el bajo rendimiento académico. Para cumplir con el objetivo se conformaron dos grupos, uno de 2.000 ingresantes que dormían menos de 8 horas y otro grupo de 2.000 ingresantes que dormían 8 o más horas. Se les observó hasta el 2019, al finalizar el estudio se encontró que había 1.120 estudiantes con bajo rendimiento académico y 970 eran del grupo que dormía menos de 8 horas. Entonces, ¿cuál es la exposición? ¿Por qué cosa los han separado? Por los que dormían. Ajá. O sea, el sueño, la exposición es dormir menos de 8 horas, que es lo que les interesa. ¿Y cuál era el efecto? ¿Qué es lo que van a esperar en este bajo rendimiento? En este dormir menos 8 horas. Un bajo rendimiento es el efecto. Entonces tenemos que nosotros aquí identificar lo que es la exposición y el efecto. Efecto y exposición. Aquí tenemos, entonces calculamos un riesgo relativo. Fíjense cuando hacen mal la tabla y ponen aquí, ¿no? Mayor o igual a 8 horas y 8 horas acá. Entonces calculan el de arriba, inclusive ni se dan cuenta, y les salió que era un beneficio en algunos, porque lo habían hecho al revés. Y ni siquiera se han dado cuenta por eso. Entonces se tienen que tener cuidado cuando construyen las tablas. Entonces aquí el riesgo relativo sería incidencia en los expuestos, ¿no? Que es 970 entre 2.000 y el otro sería 150 entre 2.000 y me sale 6.5. Ojo que aquí se simplifican estos miles y el riesgo relativo, ya les he dicho que el riesgo relativo y el OR no tienen unidades. Muchos han puesto porcentaje. No sé por qué habrán puesto porcentaje. Porque ustedes han tenido bastantes prácticas en las cuales he hecho cálculo de riesgo relativo y yo no sé en qué prácticas habrán sido de que no creo que los docentes de práctica no les hayan corregido de que el riesgo relativo no debe tener unidades. Porque se han equivocado bastantes en ponerme ese 6.5, por ejemplo, por ciento, ¿no? Las interpretaciones pésimas también, porque hemos dicho, ¿cuál sería la interpretación de esto? Los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 6.5 veces, o si quieren 7 veces, no hay problema, el riesgo de tener ¿qué cosa? De tener bajo rendimiento académico. ¿Que quiénes? Que los ingresantes que duermen 8 horas o más. Yo les dije, riesgo de tener qué cosa, ¿no? La condición, riesgo de tener qué cosa, y comparado con quién. Inclusive en la clase teórica está cómo debe ser la interpretación del riesgo relativo. Pero yo creo que no revisan ni la teoría ni se preocupan de poner eso en la práctica. Y como la interpretación valía un punto, imagínense pues cuando la interpretación no está bien hecha. Ok, solamente les voy aclarando para que vayan teniendo una idea de cómo han sido sus respuestas en el examen. Y por qué los resultados que hemos tenido, ¿no? Ahora tenemos las mediciones en el estudio de casos y controles. En los casos y controles no permiten hacer una medición directa del riesgo. Entonces se puede estimar mediante el OR. El OR estima mejor al riesgo relativo cuando la enfermedad es poco frecuente. Aquí lo tenemos el ejemplo al revés, ¿no? Algunas investigaciones han dado como resultado que dormir menos de 8 horas afecta la actividad intelectual. En 2019 se realizó un estudio con la finalidad de establecer la relación que existe entre dormir menos de 8 horas y el bajo rendimiento académico. Para cumplir con el objetivo se conformaron dos grupos. Un grupo estuvo conformado por 500 estudiantes que tenían bajo rendimiento académico y otro grupo de 500 estudiantes que tenían un rendimiento académico adecuado. A los estudiantes de ambos grupos se les aplicó una encuesta y se encontró que 210 estudiantes que dormían menos de 8 horas, de los cuales 160 estaban en el grupo que tenían bajo rendimiento académico. El efecto sigue siendo bajo rendimiento académico y la exposición dormir dentro de menos de 8 horas. Aquí, por ejemplo, nos interesa más el efecto porque estamos haciendo un estudio de casos y control. Entonces, el efecto es bajo rendimiento académico. Aquí tenemos el efecto
500, 500 y la exposición menos de 8 horas, más de 8 horas. Y les dije, tanto para el riesgo relativo como para el OR, la tabla va a ser igualita. El efecto en las columnas y la exposición en las filas. Mantengan esa dinámica igual para los dos para que no tengan ningún problema. Entonces, aquí hacemos A por B y B por C y nos sale 4.2. Les dije que la interpretación era muy similar para ambos para evitarnos problemas. Entonces, los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 4 veces el riesgo de tener bajo rendimiento académico que los ingresantes que duermen 8 o más horas. ¿Se dan cuenta? Una tabla sencilla, con su cálculo sencillo y la interpretación sencilla. Esto vamos, por eso que les digo que la primera parte ya la tienen que tener dominada. Creo que esta es la última lámina. Esta es la última. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No, doctora, todo claro. Ya, me alegro que todo esté claro y ojalá que esa claridad se mantenga hasta cuando hagan sus prácticas. Desarrollen sus prácticas, bueno, ya no tengo ni que decirlo porque ya saben ustedes por el examen que han dado que las preguntas son exactamente iguales a las que se desarrollan en práctica. Entonces ahora tenemos que tener toda la versatilidad de la primera parte mezclada con esto de los diseños, así que por favor estudien desde el primer día de los diseños para que no se les acumule todo y quieran estudiar antes del examen solamente. Bueno, buena suerte y ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.